Y presente como cada jueves. Adelante, por favor. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El día de hoy, el tema propuesto, como ya se mencionó, es los envío como ovejas en medio de lobos. Y claro, nosotros sabemos que los enviados, nos estamos refiriendo por supuesto a los que envía el Señor, y el Señor envía a sus apóstoles, a sus sucesores, y en adelante a la iglesia, a todos los bautizados, para que seamos sus testigos, anunciemos el Evangelio y hagamos discípulos, y para eso nosotros tenemos que ser discípulos, y discípulos es seguir al Señor. Él va adelante, nosotros lo seguimos, y lo que se quiere resaltar en esta cita del Evangelio es que vamos en medio de peligros, en medio de lobos. Y entonces vamos a tratar juntos de compartir la experiencia de cómo vivir ese discipulado, ser discípulos amados, seguir al Señor en medio de los peligros de este mundo, en medio de las dificultades que encontramos en este mundo, que están representados en esos lobos. Y esa actitud de oveja, que de alguna manera es la de saber que necesita de un pastor, necesita de alguien que le dé el sustento indispensable para poder vivir. Y sabemos que Jesucristo es el pastor. Entonces, sobre este pasaje del Evangelio, porque es una cita del Evangelio, se ha predicado, claro, muchas veces. Nosotros sabemos que la iglesia bimilenaria tiene pues una enseñanza muy rica, y nosotros nos apoyamos en la iglesia. Y como vamos a conversar de esto, yo quisiera que ustedes, abriendo los micrófonos como hemos venido haciendo últimamente, nos digan qué le genera este tema así propuesto, que somos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿De qué lado nos sentimos nosotros? ¿Del lado de las ovejas, del lado de los lobos? Y poder a partir de ahí seguir conversando. No sé si quieren hacer comentarios. Veo que algunas manos ya levantadas, y entonces le pediría a Alberto que pueda abrir los micrófonos. Identifico a alguien levantado, no, viene a mano, y ya está, ahí está Carlos, que ha levantado su mano. Y entonces te escuchamos, Carlos.
¿Está con el micrófono abierto? No te escuchamos nosotros todavía. Carlos, no se te oye, Carlos. Carlos, ¿puedes hacer tu pregunta ya? Comentario. Si hay alguien más, de repente Carlos está teniendo algunos problemas técnicos, podemos avanzar con alguien más. Si no, esperemos unos segundos que Carlos resuelva sus problemas tecnológicos, que a veces nos juegan malas pasadas. Ya, ahora sí. Ahora te Creo que escuchamos. estamos conectados. Sí, mi micrófono. Escuchamos, Carlos. Bueno, no sé, parece que hay algún problema con Carlos en la comunicación. Si es que hay alguien que quiera comentar, preguntar. Sí, padre, mientras soluciona su A problema, ver, Carlos, vamos entonces si me escuchando a permite usted, Raúl. ¿no? Sí, la cita parece advertir de que el peligro es un peligro activo, que no solamente es una dificultad, sino que es una dificultad que está dispuesta a devorarnos, ¿no? Como personas, como sociedad. Y lo segundo, padre, que creo que por ahí debí comenzar, es de que todo esto se presenta sencillamente porque, como ovejas, nosotros necesitamos siempre de un pastor, un guía que nos oriente en el camino que estamos llamados a hacer. Yo creo que es más o menos alrededor de esto lo que usted trataría, ¿no? Y eso es lo que le comento. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ahora sí se me escucha. Te escuchamos muy bajo, Carlos. No sé si puedes levantar el volumen. ¿Aló? ¿Se me Sí, escucha bien? ahora, a ver, ahora mejor. Ya, ok. Este, como decía, hemos sido enviados como ovejas entre lobos y me voy a valer de una metáfora futbolística. Mucho se habla que para mejorar el fútbol peruano se cita mucho al trabajo de bases, o sea, al control orientado, dribleo con o sin balón, cómo hacer regates diversos, etcétera, etcétera. De la misma manera, creo yo que la misión de la familia y de la iglesia en general es trabajo de bases, o sea, trabajo formativo. No solo buscar impartir una teoría, o sea, por ejemplo, que sepan toda la lista de mandamientos o sacramentos, o que se sepan tal o cual artículo del catecismo, sino que también puedan vivirlo en su vida diaria. Porque recordando que todo este asunto del cristianismo ha sido que básicamente asimilado por esa vía, por la vía de contar a los demás que ha sido instituido, o sea, en base a todos los mandamientos, todo el esquema ya realmente delineado, catecismo, etcétera, etcétera, también contar qué es lo que significa eso en tu vida diaria. Y a eso, o sea, lo que se alude más que todo
el término de trabajo de bases, porque es un trabajo integral, no es un trabajo de una sola área específica. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, hermanos? Padre Augusto, soy Mirta. A ver, te Yo escuchamos. realmente siento que a veces soy como el lobo y a veces sigo a Jesús y soy de esas personas. Por ejemplo, viendo una película que ha sido vetada en los cines, pude ver realmente mis faltas que no me había dado cuenta. Entonces, soy una mezcla de a veces levantar mi corazón hacia Dios y a veces estar caída y sentirme mal. Muy bien. ¿Hay algún otro comentario? No. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Buenas noches, Padre Augusto. ¿Cómo estás? Soy Sí, Néstor. te escuchó Néstor. Eh, s- eh, la- l- una reflexión que me queda de esta cita es que nosotros, si en verdad queremos seguir a Cristo, estamos saliendo, o sea, vamos a enfrentarnos con mucha adversidad. Vamos a enfrentarnos con fuerzas que permanentemente van a querer desanimarnos, permanentemente van a querer desviarnos y, y eso, bueno, eh, es una señal, ¿no? De que el camino que, que necesitamos andar va a ser un camino muy sacrificado y lleno de mucha, de mucha adversidad, podría decirlo, ¿no? Entonces, se requiere, pues, una fuerza de voluntad, un compromiso bastante alto, ¿no? Y muchas veces no, o por lo menos yo desde mi experiencia personal, lo que me he dado cuenta es que de lo que uno precisamente, de lo que yo precisamente más, digamos, más padezco es de mantenerme firme en la voluntad, ¿no? Siento que a veces mi voluntad no coopera, ¿no? O sea, no hago cooperar mi voluntad. Y siento que ese es el sentido que nos quiere, o es un sentido que yo le doy, pues, ¿no? A esta cita que usted nos acaba de leer. A ver, con estos comentarios de ustedes, vamos a hacer algunos comentarios y luego en la siguiente parte volvemos a abrir los micrófonos, los comentarios de ustedes. Entonces, esta cita está en el Evangelio según San Mateo, ustedes saben, en el capítulo 10, que justamente es el que empezamos a ver el domingo de la 10ª semana. Hemos visto otro fragmento del capítulo 10 este domingo también, pero justamente esta parte no la hemos visto. Y porque la veremos en el día de feria, pero ayuda para entender el sentido de la persecución, el sentido del testimonio, el sentido del martirio y el sentido del envío. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. El día de ayer hemos celebrado la memoria de San Ireneo de Lyon. Es decir, 2 días seguidos estamos celebrando a mártires. San Ireneo de Lyon es padre de la Iglesia.
Y mañana celebraremos también a los protomártires romanos. Entonces diríamos, estos son una especie de triduo martirial. Y martirio significa testigo, y el Señor nos envía para que nosotros seamos sus testigos, nos dice el Evangelio según San Juan. Entonces, para ubicar la frase, permítanme ustedes que les lea el fragmento que corresponde al capítulo 10, el versículo específico es el 16, pero lo voy a retomar en lo que nosotros vimos en este domingo undécimo del tiempo ordinario. Estamos ahora ya en el duodécimo. Y entonces, luego de llamar a los apóstoles, a los 12, y decirle que vayan a las ovejas perdidas de Israel, que proclamen que el reino de los cielos está cerca, que curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Ya a partir del versículo 19, el Señor dice cómo tienen que ir los enviados. Y dice, versículo 19, leeré de ahí hasta el 16. No se preocupen, oro, ni plata, ni calderillas en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en él digno y quédense ahí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz volverá a ustedes. Y si no lo reciben, ni se escuchan vuestras palabras, salgan de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo les aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miren, y ahí viene, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, viene a continuación, pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Entregará la muerte hermano a hermano, y padre a hijo, se levantará hijo contra padres, y los matarán. Y serán odiados por mi causa, por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esa les persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Y le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, cuanto más a sus domésticos. Y ahí viene lo que hemos leído el domingo pasado. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Y lo que
han oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición, alma y cuerpo, a la gehenna. Bueno, entonces, este punto, como les decía, no lo hemos mencionado y por eso es que lo traemos, porque tiene que ver con la misión. El jueves anterior hablábamos de la misión de la iglesia y de la misión de la iglesia doméstica, y de alguna manera todos nosotros somos enviados, pero quisiera acotar algo más. Este es el primer envío. Es el envío cuando el Señor, diríamos, es un envío preparatorio, porque el Señor en el mismo Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, va a enviarlos ya no solo a las ovejas perdidas de Israel, sino al mundo entero. Y va a enviarlos para que bauticen y hagan discípulos. Acá no les está diciendo todavía que bauticen, acá no les está diciendo que hagan discípulos, acá no los envía al mundo entero. Es una misión preparatoria. Y nosotros tenemos que preguntarnos entonces, esa misión preparatoria, si nosotros ya la estamos realizando, si aún no hemos empezado, y dónde y cómo se realiza esa misión preparatoria, o seguimos en una preparación, diríamos, aún preparándonos, y de otro lado, responder este tema de las ovejas y los lobos. Yo creo que lo que comentaba Mirta ayuda a entender lo que nos presenta la iglesia, lo que nos enseña la iglesia, lo que tiene significado en este pasaje. Y es que cuando nosotros vamos como ovejas en medio de lobos, lo que el Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros muchas veces somos lobos para Él. Efectivamente, Él es el buen pastor, pero es un buen pastor que también es oveja. Y como nosotros somos hijos de Dios, hijos del hombre, y Jesucristo revela quién es Dios y quién somos nosotros, nosotros también tenemos que pastorear, cuidar la fe de otras personas. Y también nosotros necesitamos ser cuidados. Ayer en Radio María el tema era cómo nosotros nos cuidamos nuestra fe. Y entonces el envío requiere fe, eso lo vimos justamente en ese domingo 10, cuando el Señor va a decir que se compadece de la muchedumbre porque los ve como ovejas sin pastor. Y a partir de ahí Él habla de enviar, pero Él quiere preparar pastores. Pero resulta que a esos pastores que va a enviar todavía no son pastores, sino andan en la ambivalencia de ser lobos, rapaces y de ser ovejas. Porque tengamos en cuenta que quien entregó al Señor fue uno de los 12, uno de los enviados. Quien negó al Señor fue uno de esos 2 enviados. Quienes abandonaron al Señor por miedo fueron 11 de esos 2 enviados. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos para cuidar a otras personas, dándonos cuenta cómo nosotros cuidamos al Señor. Nosotros tenemos un problema en esta etapa en que nosotros creemos que nuestra preparación tiene que ser académica, que nuestra preparación, entre comillas, es doctrinal, que nuestra preparación es, diríamos, de estudio, ¿no? Que significa que, que el estudio no es necesario, no significa que la doctrina no es necesaria, no significa que la teología no puede ser una ayuda. Pero el campo de batalla es nuestro corazón.
Entonces el Señor los envía a esos 12, el Señor nos envía a nosotros para que nosotros conozcamos nuestro corazón. Sepamos quién somos y quién tenemos dentro de nuestro corazón, porque nosotros equivocadamente nos fijamos en los demás y creemos que el problema está en los demás. Y vemos la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Y queremos ya ser enviados. Y claro, no nos damos cuenta que nosotros desde el bautismo ya estamos enviados. Que desde que tenemos uso de razón ya estamos enviados, desde que recibimos la primera comunión, los sacramentos de cada domingo, la confesión sacramental. Nosotros ya somos enviados. Ese es el equivalente a esa primera misión. Y nosotros no nos damos cuenta cómo estamos tratando al Señor. Y en consecuencia no nos damos cuenta que fácilmente nosotros lo devoramos. Lo vendemos, lo abandonamos. Claro, el Señor quiere prepararnos. Pero nosotros creemos que el problema está en los demás. Entonces, hay una dificultad en la iglesia cuando la iglesia cree que lo que necesita, entre comillas, es formar una especie de sistema de educación en cascada. Diríamos, más cercano a lo que el Señor hace, el Señor en todo caso quiere un sistema de conversión en cascada. Es decir, que hayan personas que se den cuenta que tienen un problema en su corazón de infidelidad, que hay heridos por el pecado en nosotros, el deseo de figuración, de aprovechamiento, de no amar como el Señor nos ama, y que necesitamos conversión, necesitamos crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Pero cuando nosotros queremos hacer análogo nuestra vida en el mundo con el camino de fe, entonces nosotros creemos el asunto es de capacitación. Efectivamente hay un problema de capacitación, pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos demos cuenta que para que podamos abrir nuestro corazón a esa capacitación, es decir, al Señor, necesitamos un nuevo corazón. El corazón que tenemos es un corazón, diríamos, de piedra, es un corazón de lobos, que por momentos, instantes puede parecer que es oveja, y eso es lo que el Señor, cuando uno lee el conjunto del capítulo 10, veremos un fragmento este siguiente domingo, entonces nosotros comprenderemos mejor. Y entenderemos por qué se nos habla de nueva evangelización, por qué se nos habla tanto de conversión y se nos habla tanto de los fariseos, de los escribas, del pueblo de la primera alianza, etcétera, etcétera, para que nosotros veamos la vida que tenemos en nuestro ojo. Y en consecuencia, cuando justamente hoy celebramos estos dos santos mártires, columnas de la iglesia, Pedro y a Pablo, en ambos vemos esa situación. El Señor nos ama a todos, infinitamente. Por Él hemos venido a la existencia. Además, Él ha acampado en nosotros. Nosotros somos su templo. Pero nos demoramos mucho en darnos cuenta y en vivir de esa manera. Y entonces nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es, entre comillas, decirle a las otras personas qué es lo que tienen que hacer. Y eso, claro, hay que hacerlo, ¿eh? Pero
el paso previo es que nosotros descubramos, para que podamos ser sal y luz, como hemos visto en el capítulo 5 de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, nosotros tenemos que ser coherentes, y coherentes en nuestra relación con el Señor. Entonces, ¿cómo llamamos a una persona que se llama clérigo, laico comprometido, animador parroquial, etcétera, catequista, y una y otra vez vuelve a caer y peca en lo mismo? ¿Cómo está esa relación con el Señor? Y uno diría, es una relación de oveja como lobo. Porque resulta que el Señor viene y a nosotros manso y humilde, y nosotros como lobos rapaces lo destrozamos con nuestro pecado. Y eso muchas veces hace que una persona, es lo que yo observo que es más frecuente, una y otra vez vuelve a caer en lo mismo. Y la paradoja es que no nos damos cuenta por qué hacemos eso, y creemos que el problema está en las criaturas y no en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos darnos cuenta para que podamos darle la autorización al Señor. Diríamos, nosotros voy a hacer una figura, una alegoría. Nosotros tenemos que firmarle al Señor una autorización diciéndole, arráncame el corazón de piedra, dame un nuevo corazón, que sea capaz de amar como tú amas. Quiero dejar de ser lobo rapaz contigo. Quiero que tú, que eres el Cordero Inmaculado, sin mancha, que quite el pecado del mundo, yo quiero dejar que tú me quites esa vida que tengo en el ojo. Porque yo quiero, antes de quitar la mota en mis hermanos, quiero amar como tú amas. Y claro, eso es más lo que ocurrió en los apóstoles y en la iglesia primitiva. El Señor por eso los envió, vinieron contentos, les empieza a hablar de la cruz y ellos no entienden. Finalmente van a llegar a Jerusalén y lo van a abandonar. Y hoy día justamente veíamos el pasaje de la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Quién dice la gente que es? A los 12, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Pedro responde acertadamente, intelectualmente diríamos su respuesta es correcta, pero apenas el Señor les habla de la cruz, Pedro les dice, eso no te puede pasar. Y Jesús les dice, atrás Satanás. Claro, esos versículos no los hemos leído, pero son los inmediatamente siguientes, pero creo todos lo conocemos. Y entonces, nosotros tenemos que comprender, justamente contemplando ese pasaje, que nosotros no nos conocemos. Y cuando decimos no nos conocemos, no sabemos no solo lo que estamos llamados a hacer, sino qué tan enfermo está nuestro propio corazón. Y qué hace que nosotros, claro, uno podría decir, pero yo, un momentito, ¿qué está diciendo el Padrecito? Yo en realidad comulgo, me recojo en oración, me pongo muy piadoso, voy a hacer oración al Santísimo. Yo no trato al Señor como lobo. ¿Por qué me dice eso? Pero uno tendría que preguntarse, ok, si es así, ¿cómo tratas a los demás? Con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones. Entonces, si es que andas criticando a los demás, viéndoles sus miserias,
y no los acompañas con la oración, no los ves como veía la iglesia Pedro, enmarrocado, me decían ahora en la mañana unas personas. Les decía con los cepos, con los grilletes, decían ellos, enmarrocado. Efectivamente, Pedro estaba enmarrocado, pero a una pared. Eso somos nosotros. Y por esa razón, entonces nosotros tenemos que ser liberados de esa esclavitud, de ese fuerte que hace que nosotros nos convirtamos en lobos, que no amemos como el Señor ama, y que en consecuencia no vivimos, no somos sus testigos plenamente. Claro, eso los apóstoles lo van a descubrir cuando reciban la plenitud del Espíritu Santo. Lo hemos visto en el tiempo de Pascua, cómo se van transformando en adelante. Vemos ahora que Pedro y Pablo llegan al martirio. Ese Pedro que lo había negado, vence sus miedos, llega al martirio. Pero también ese Pablo que era un lobo. Porque ese Pablo, fariseo, cumplidor de la ley, perseguía a Jesucristo. Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué han matado a Esteban? ¿Por qué me persigues a mí? Y es que justamente Jesucristo, Dios y hombre verdadero, les estaba preparando a ellos para saber que Él va a habitar en los demás y nosotros tenemos que ver en nuestros hermanos a Cristo. Porque somos una familia, la familia de los hijos de Dios, no la familia de Caín y Abel, no una familia disfuncional. Pero vemos en la iglesia que eso no ocurre. Vemos en las familias fundadas en el sacramento del matrimonio que eso no ocurre. Vemos que entre los esposos muchas veces eso no ocurre. Y por esa razón, el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. Nos da el don del Espíritu Santo. Nosotros ya conocemos la historia. Y entonces sabemos que no es un problema teórico. Claro, hay que aprender cosas, necesitamos conocer, meditar la Sagrada Escritura, pero se nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, no sé si es que se los voy a compartir, a ver si puedo compartirlo rápidamente, a ver si lo puedo abrir. En la primera parte del Catecismo, antes, cuando se nos empieza a hablar de los criterios en la Sagrada Escritura, y ya en la primera parte, ¿no es cierto?, cuando ya después de habernos hablado de la revelación, se nos habla de la Sagrada Escritura, entonces se nos dice que cuando el corazón de Jesucristo en la cruz fue abierto por la lanza del soldado, la comprensión de la Escritura se abrió también porque recibimos el don del Espíritu Santo. Y justamente lo que el Señor nos dice, lo que los apóstoles, Pablo comprendió, es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y que en consecuencia, y nos dice San Juan de otro lado, que quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, somos unos mentirosos, y nosotros vemos por todos lados división. Diríamos, lo que se ve en evidencia, más o menos genérica, no se puede universalizar, diríamos, mayoría de personas, nosotros vemos que no nos amamos como el Señor ama,
que resulta los testigos no estamos dando testimonio. Y no estamos dando testimonio porque en el fondo nos tratamos como ovejas y lobos. A veces nosotros somos ovejas de otros, a veces somos lobos, pero siempre eso primero lo hacemos con el Señor. Y claro, hasta que yo no descubro que eso lo hago con el Señor, entonces no me voy a dar cuenta cómo es que el Señor me está preparando y yo voy a creer que se trata de agarrar y repetir algunas cosas. Voy a compartir este fragmento que está en el numeral 112 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tengo la autorización, ¿no? Se los voy a leer. Dice, vamos a ponerlo en contexto, se habla de los criterios para entender la Sagrada Escritura, cómo la Iglesia nos enseña, ¿no es cierto? Y se dice que hay un contenido y unidad en toda la Escritura. Se nos dice además que en efecto, por muy diferentes que sean los libros que lo componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro, y el corazón abierto desde su paz. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías, donde enseña Santo Tomás de Aquino. Y entonces nosotros estamos citando un pasaje de la Sagrada Escritura, lo tenemos que entender en el conjunto, lo estamos viendo en el contexto del envío preparatorio, porque después hay un envío final, lo estamos haciendo luego de haber celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿eso que hemos puesto ahí? Los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, a veces somos ovejas en medio de lobos. Y entonces, la vida nueva que hemos recibido, que es la vida sobrenatural que recibimos en el bautismo, nosotros mismos, por nuestra falta de fe, la destrozamos cuando tenemos uso de razón. Eso es el pecado. El pecado es perseguir a Jesucristo, y Jesucristo está en nosotros, en el Padre y el Espíritu Santo. Cada vez que peco, estoy luchando contra Jesucristo. Estoy atacándolo. Y Él viene a mí manso y humilde. ¿Qué más manso y humilde que la Eucaristía? ¿Qué mayor profanación que una persona de fe lo ofenda? Y el Señor quiere que nos demos cuenta, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Para eso nos envía. El engaño es que nosotros podamos pensar que el problema está en los demás. El Señor nos envía como parte de la formación, de la obra que Él está haciendo en esos 12. Él los está haciendo. Igual que a nosotros. El Señor a nosotros nos está haciendo. Terminará el Señor la obra buena cuando acabe la vida presente, y si es que nosotros no nos hemos opuesto, entonces alcanzaremos la patria celestial. Pero mientras que somos peregrinos, estamos siguiendo al Señor. Y claro, nosotros no lo entendemos. Y entonces, cuando el Señor nos da un encargo, a través de su iglesia, en las distintas pastorales, diríamos, o en los ministerios
que recibimos a través de los sacramentos, no solo de los encargos que se hacen a través de la iglesia, sino los ministerios con mayúsculas, diríamos. Y eso es el sacramento del orden, el sacramento del matrimonio, lo hemos mencionado varias veces. Es para que nosotros, como María y José, cuidemos al Señor y seamos sus testigos. Pero muchas veces nosotros podemos creer que el asunto es enseño, explico y luego con eso la gente ya se va a convertir. Pero resulta que eso en los últimos 2000 años lo que se nos muestra es que no solo que esa conversión ha sido creciente, no ha sido creciente, sino que ahora muchos pueblos, muchas iglesias que antes eran de fe, están perdiendo la fe. Y que las personas, no solo fuera de la iglesia, sino dentro y fuera de la iglesia, estamos acomodando la fe a nuestra comprensión. Eso es lo que nosotros estamos repitiendo insistentemente varias veces en estos últimos jueves, es que reducimos nuestra fe a un sistema de creencias. Si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas, por lo menos yo he estado últimamente preguntando eso, mucha gente cree que la fe es un sistema de creencias. Creencias, diríamos, incluso la gente puede decir reveladas, incluso puede decir que es verdad, pero son creencias. Y en consecuencia no es el único sistema de creencias, hay otros sistemas de creencias. Y hoy también, celebrando a San Pablo, se nos dice en la segunda carta a Timoteo, en la segunda lectura, Pablo descubre eso. Y él dice, he peleado el buen combate. No dice buenos combates. No está pensando, oye, mira lo que me pasó en Filipos, lo que me pasó en Éfeso, lo que me pasó en Jerusalén, lo que me pasó en Atenas, en Corinto. Él lo que está pensando es en toda su vida. Y él, en algún momento en su vida, él quería ser fiel a Dios. La fe, se nos enseña, es un don sobrenatural, actúa en la inteligencia, en la razón y en la voluntad, pero la fe es don sobrenatural. Cuando yo reduzco la fe a un sistema de creencias, yo estoy naturalizando la fe en su dimensión racional, pero también puedo naturalizar la fe en su dimensión, diríamos, del querer. Es decir, puedo reducir la fe a facultades humanas que reciben el mensaje. Eso no me convierte. Eso es lo que vivía el pueblo de la Primera Alianza y vivía Pablo y también Pedro, claro, antes de la llamada. Pero Pedro, diríamos, no era tan ardiente, ardoroso en la defensa de su creencia como Pablo. Pablo pide cartas, va a Damasco, está presente cuando ejecutan a Esteban. Pablo empieza a predicar, pero empieza a predicar y a predicar y a predicar, y él se empieza a dar cuenta que el principal destinatario de lo que predica, movido por el Espíritu Santo, es el mismo. Y él descubre que ha estado peleando para que su fe se purifique y no se pierda. Que ha podido perder la fe. Entonces nosotros también tenemos que descubrir lo mismo. Cuando el Señor nos llama para un oficio en la iglesia, no es porque nosotros diríamos, ya estamos bien
y el resto de las personas están, diríamos, equivocadas, perdidas, sino porque el Señor quiere, puede hacer que efectivamente haya gente perdida, equivocada. No estoy diciendo que eso no es cierto, pero lo que el Señor quiere hacer es obrar en nosotros. Es decir, Él los envía para que yo disponga mi corazón, lo abra, para que Él me pueda purificar y yo deje que Él me haga de mí también una oveja que sea ofrenda. Y solo siendo oveja puedo ser pastor. Porque Jesucristo es simultáneamente cordero, oveja y pastor. Es el pastor que se hace ofrenda, que se hace oveja. Y nosotros también somos ofrenda. Y entonces tenemos que comprender, abrir nuestro corazón para que ese corazón del Señor que derrama el Espíritu Santo nos haga ver que en nosotros hay una dificultad. Y que esa dificultad, claro, el Señor la vamos a reconocer en la medida en que nosotros tratemos de llevar a otras personas el Evangelio, el testimonio de nuestra vida. Y entonces uno empieza a descubrir apegos, uno empieza a descubrir que tenemos afanes de figuración, búsqueda de vanagloria, y que necesitamos ser curados, o que de repente estamos teniendo doble vida. De repente decimos cosas, pero seguimos en el pecado habitual, y en consecuencia todavía no es que hemos dejado de ser lobos, porque mientras que yo vivo en pecado habitual, y lo que me refiero a pecado habitual, si una y otra vez caigo en lo mismo, es porque yo soy lobo. Yo dejo de ser lobo cuando ya no estoy en ese pecado habitual. No es que me vuelva impecable en ese momento. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y claro, porque si no nosotros tomamos esa posición que es muy común ahora, me pongo en la tribuna, me siento en la mesa de comentarista y de opinólogo y empiezo a ver el problema en los demás. Entonces, qué barbaridad, miren lo que hacen en la iglesia, en el campo litúrgico, en el campo doctrinal, en el campo moral. Miren qué incoherencias hay por aquí, qué incoherencias hay por allá. Yo soy el que tendría que ser el salvador, y nadie me hace caso. Todos están equivocados, yo tengo la razón. Y entonces, claro, uno así no está siendo enviado, uno está siendo el comentarista, el opinólogo, el panelista, y no estamos pues en camino. Y nosotros no somos los relatores, los que transmitimos la peregrinación de la fe, sino nosotros somos peregrinos. Y claro, eso me da una mirada diferente. Y entonces, si el Señor envía primero, y luego de ese envío, y luego incluso vienen contentos después de ese envío. Pero después esos mismos que vinieron contentos, que hicieron milagros, expulsaron demonios, le dijeron, estamos contentos porque hemos visto expulsar demonios. El Señor dice, no estén contentos por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces el Señor se llena de alegría, dice, bienaventurado Padre, porque ha revelado esto a los sencillos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de ese problema. Que la peregrinación es una purificación continua que el Señor quiere realizar en nosotros y que
esa purificación necesita que nosotros nos demos cuenta, porque es necesario que nos demos cuenta para que crezcamos en la fe. San Agustín tiene una frase muy conocida: yo tengo que creer para entender y tengo que entender para creer, comentando un salmo. Entonces, la fe es don sobrenatural, pero simultáneamente tiene que ser acogida. Y para que nosotros acojamos la fe, y acoger la fe es vivirla, nosotros necesitamos poco a poco saber cómo el Señor nos purifica, cómo has hecho eso en la iglesia, cómo lo ha hecho a lo largo de los siglos, cómo lo quiere seguir haciendo, pero en algún momento se instaló en muchas personas en la iglesia, en la pastoral, que de lo que se trata es organizar, entre comillas, capacitaciones. Y ahora vemos que muchos de los que hacen esas capacitaciones no se dan cuenta que muchas veces son lobos, son, como veíamos ayer en el Evangelio, que el Señor nos decía que teníamos que tener cuidado de los falsos profetas. Capítulo 7 de San Mateo. Entonces hay un tema de falsos profetas, falsos pastores, que son todas esas mentiras del mundo, las ideologías, pero ese no es igual el mismo tema que los envió como lobo, como ovejas en medio de lobos. Porque cuando el Señor dice los envío, es que están yendo en su nombre. Están yendo como ovejas, pero simultáneamente ellos son lobos, porque todavía no han terminado la conversión. Y entonces el Señor quiere que se den cuenta, les da instrucciones muy precisas para que pongan toda su confianza solo en Él. Por eso se refiere, todas estas cosas no lleven faja, no lleven todo lo que hemos leído también rápidamente. Y eso también tiene que acontecer en nosotros de alguna manera, para que podamos nosotros, en primer lugar, viendo nuestra peregrinación, cómo eso se ha ido realizando, se está realizando, podamos tener más conciencia de cómo el Señor está obrando en nosotros, descubramos que no estamos solos, entendiendo, podamos crecer en la fe, hacer ese trabajo que el Señor quiere que haga para que esa mies que es abundante pueda ser recogida, para que nosotros podamos ser sus enviados y para que podamos ser sus discípulos y hacer discípulos. Y entonces, claro, yo les decía a otras personas, ayer conversaba, ayer particularmente tuve la oportunidad de conversar con dos grupos de personas del ámbito educativo. Unos de nivel superior, de una universidad, profesores y estudiantes. Y otro grupo distinto en la tarde de nivel secundario. En este caso, padres y profesores. Y entonces, lo que quedaba claro en el nivel, diríamos, de educación superior, es que Jesucristo, lo que el Señor nos enseña, ha salido totalmente de su horizonte, entre comillas, formativo, que en realidad es instruccional. Pero las personas que llegan, los jóvenes que llegan y los docentes inclusive, no han terminado su formación como, diríamos, testigos del Evangelio, hijos de Dios, y están viviendo como ovejas sin pastor, es decir, están viviendo como lobos. Y claro, no eran, en general no eran malas personas, no sé, pues no los conozco en detalle. En general querían hacer bien. Y en el caso de del colegio y de los
profesores y padres de familia en el colegio en que fui, era un grupo de personas que querían trabajar en el campo de apoyar a las familias. Se daban cuenta que había problemas en las familias, estaban preocupados por los temas de la ideología de género, todas estas cosas, entre comillas, de este libertinaje y individualismo que vemos por todas partes. Y entonces habían tomado conciencia de que habían esos problemas y querían que más personas tomen conciencia de los problemas. Entonces yo les decía que yo durante algunos años me había dedicado a eso, a ayudar a que las personas tomen conciencia de los problemas, pero cuando hablábamos de estas cosas y venía el momento de las preguntas, etcétera, la gente, entre comillas, conocía el diagnóstico, veía lo terrible que era y generalmente mucho más terrible de lo que ellos imaginaban, que el poder que había ahí era muy grande, y entonces como quedaban como que aplastados ante tanto mal, y entonces cuando tenían que hacer y responder, sentían que ya no tenían fuerza, y cuando uno les decía que hay que hacer oración, decían, ¿qué más? Entonces yo les empecé a conversar diciéndoles eso. Y entonces les decía, vamos a empezar antes de escribir todo este drama, el diagnóstico, diríamos, empecemos más bien por ver qué se puede, qué se tiene que hacer para enfrentar eso, sin entrar en el detalle, porque le decía que a diferencia de la medicina, en la medicina humana me refiero, donde es muy importante tener un diagnóstico preciso. Pues si yo no tengo un diagnóstico preciso en el caso de medicina humana, también en la veterinaria, por supuesto, pero hablemos de la medicina humana, entonces el tratamiento puede ser equivocado, pero además hay un problema específico en relación al tratamiento, porque yo puedo tener un diagnóstico preciso y hacer un mal tratamiento para ese diagnóstico preciso. Y bueno, hay casos además que no tengo un tratamiento para el diagnóstico preciso que pueda tener. Pero decía, la buena noticia es que en estas cosas, nosotros, más allá de sea cual sea el diagnóstico, siempre la medicina y el médico es el mismo y cura todo. Y es Jesucristo. Y entonces que nuestro esfuerzo tenía que ser más en relación justo en el pasaje de ayer, que para dar fruto teníamos que estar con él. Había la cita del versículo 14-23 de Juan, ¿no? Del pasaje del Evangelio de ayer, que todos ustedes recuerdan. Y entonces yo les decía, ahí estamos fallando. Y entonces a veces discutimos de pastorales, pero en un sentido equivocado. Y les refería, no sé si lo hemos comentado acá o algo mencioné ayer, creo que no, porque siempre los miércoles el tiempo es muy breve. Yo les decía a ellos lo siguiente, que nosotros en este tiempo tenemos un desprecio por Jesucristo. Somos lobos en relación a Jesucristo, con ese antropocentrismo, ese humanismo sin Dios que se instaló a partir de la modernidad y empezó antes con la reforma llamada reforma luterana. Y entonces ese humanismo sin Dios derivó en estas ideologías que se emparentan en el utilitarismo. No sé si es que brevemente, claro, son temas amplios, filosóficos, etcétera, pero brevemente para tener la noción de qué se trata. Nosotros estamos en un momento de la historia en que queremos utilizarnos unos a otros y valoramos solamente lo que es útil. Útil según el criterio del mundo, y eso es lo que se puede vender y comprar, y más útil si tiene más precio. Y va a ser útil en la medida que resuelva algún problema parcial específico que
que afrente a la gente, pero no interesa que las personas sean mejores personas, sino simplemente, entre comillas, que se sientan bien, que crean que están bien, en una visión inmediatista, superficial. Entonces, ese utilitarismo tiene una vertiente que viene del marxismo y tiene una vertiente que viene del liberalismo. Del marxismo en esa noción de la verdad, del conocimiento, de la filosofía que tenía Marx y su maestro Feuerbach, que decía que la filosofía estaba hecha para transformar y no para comprender. Entonces derivó por eso en la praxis política. Entonces por eso el marxismo hace énfasis en la praxis. No interesa tanto comprender, sino hacer. Entonces nosotros por eso muchas veces decimos, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Pero ya estaba en tiempo de Jesús, incluso antes del marxismo, por supuesto. Eso es consecuencia del engaño, eso es consecuencia del mismo pecado de Adán y Eva. Entonces, eso se ha emparentado con el pragmatismo, que es muy funcional a esta lógica, diríamos, de posverdad, y lo único que me interesa es lo que a mí me gusta, lo que yo siento, y yo subjetivamente decido qué es lo bueno, qué es lo malo, que es el relativismo de la verdad, etcétera, que no es otra cosa que ser lobo con Jesucristo. Entonces nosotros estamos contaminados con esa mentalidad y el problema es que la única manera de resolver eso es dejar de ser lobo con Jesucristo. Y para eso se necesita cuidar la fe. Pero cuando yo creo que la fe es un mero sistema de creencias y tengo una mentalidad utilitarista, pragmática y de pura praxis, que en lo eclesial se traduce en pastoralismo, entonces no me doy cuenta que lo que hace el Señor es hacer de nosotros nuevas criaturas, nueva creación, que seamos otros Cristos, para que seamos luz del mundo. Y nosotros creemos que lo que nosotros tenemos que hacer que otras personas se conviertan en luz, no, eso lo hace Jesucristo. Nosotros tenemos que dejar que el Señor haga que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal. Pero nosotros estamos empecinados en creer que nosotros podemos hacer que otra persona que está en tinieblas se convierta en luz. Y entonces nuestra oración por otras personas es muy pobre, no somos como la iglesia que ora por Pedro encadenado. Y yo les decía a las personas ahora en la mañana en la misa, eso claro no se refiere a grilletes ni a marrocas, como marrocas es el nombre, no sé, a nada físico, sino se refiere a todos esos apegos que nos impiden amar como el Señor ama, en una palabra, el pecado. Y claro, nosotros no estamos libres de pecado. Y cuando no estamos libres de pecado, queremos apedrear a los demás, incluido a la iglesia. Entonces en la iglesia adentro estamos en la tentación de apedrearnos unos a otros. Entonces se están formando grupos, cada uno con sus piedras, para apedrearnos mutuamente. Porque unos son los que están bien y los otros son los que están mal. Y entonces nosotros desoímos lo que el Señor nos dice. Con la vara que mides serás medido. Nos olvidamos que es el juez y nos olvidamos que el Señor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, que seamos santos y irreprochables ante Dios en el amor y seamos testigos. Entonces todo lo que hacemos, todas nuestras peripecias, es para que peleemos ese buen combate de creciendo en la fe le podamos responder al Señor como nuestra Madre Santísima. Y entonces, efectivamente, descubrimos que no solo en los demás, que en genérico cada quien tendrá y hay muchas cosas que el Señor tiene que obrar y está obrando en cada persona, pero Él quiere obrar en nosotros. Y cuando nosotros recibimos algún oficio o queremos realizar algo en favor de los demás, eso es principalmente para que nosotros nos demos cuenta de qué nuevo corazón tenemos. Yo lo decía también
en esta semana a otro grupo que van a tener un retiro, 2 jornadas seguidas, el 1 y el 2, y entonces que les hacía la misa de envío el miércoles en la tarde. Entonces les decía, no crean ustedes que ustedes van a ser, entre comillas, ustedes son los que saben, los que van a, esos retiristas que son matrimonios, que van a participar son los que no saben, sino ustedes tienen que saber, porque el Señor lo sabe, que si ustedes están haciendo eso es porque el Señor quiere purificarlos a ustedes. Y que de pasadita, lo que ven ustedes y de los demás, les va a ayudar para que ustedes se den cuenta que ustedes tienen vigas en sus ojos. Pero a uno generalmente no le gusta eso. Eso, diríamos, no es un discurso muy popular. Uno prefiere creer, yo diría autoengañarse, pensando, no, si yo ya estoy bien, los otros están mal, yo sé que tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer, y entonces yo creo que yo soy, que ser enviado es ser un ejecutor, y no me doy cuenta que ser enviado es hacerme ofrenda, hacerme cordero. Es decir, la sabiduría de la cruz. Yo me estoy extendiendo ya algunos minutos y yo quisiera detenerme acá para que tengamos algún tipo de intercambio y reacciones de parte de ustedes. Les agradezco por su paciencia y no sé si es que hay alguna pregunta o comentario. Padre, quería comentarle algo, ¿no? O sea, algo que me da vueltas en la cabeza. Por ejemplo, hay quienes lo han tenido todo, es decir, nacen en familia católica, y otros que no, que nacen en familia pagana. El hijo finalmente de la familia católica se aleja, pero el hijo pagano se vuelve muy católico. Es como un misterio esto, ¿no? O sea, eso mismo pasó. El pueblo de los judíos se creían que estaban cerca a Dios, había recibido la alianza, y resulta que los paganos, los gentiles, son los que se convierten y ellos persiguen a la iglesia. Entonces, claro, eso se sigue produciendo. Por eso es que el Señor quiere abrir nuestro corazón y nos demos cuenta que Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Entonces, las correrías de San Pablo no eran para que San Pablo, entre comillas, transforme el mundo, sino para darle un nuevo corazón a San Pablo. Él lo descubre al final. Claro, dejó en su vida cosas que a nosotros nos ayudan para entender justamente esa peregrinación de la fe. Y claro, nosotros a veces hacemos una lectura anacrónica, sincrónica, y claro, siempre nosotros vamos a, engañados, porque es un engaño, vamos a creer que el problema está en los otros. Entonces, nosotros hemos recibido el don de la fe, nosotros de alguna manera, las personas aquí presentes y muchas personas en la iglesia y personas laicos comprometidos, clérigos, etc. Y entonces, claro, uno tiene el deseo de que realmente se extienda el reino. Eso también querían los fariseos, eso también quería Pablo. Pero generalmente la forma como nosotros creemos que eso se va a alcanzar, es decir, entre comillas, el tratamiento es equivocado, porque creemos que nosotros vamos a hacer eso. Y entonces Pablo descubre que el Señor obra dándonos un nuevo corazón, haciéndonos a nosotros de nuevo, diríamos santificándonos. En ese camino de santificación, que el Señor me envía para que yo vaya al mundo, sabiendo que no soy del mundo, esa relación con los demás me sirve para que yo me dé cuenta lo que el Señor necesita hacer en mí. Pero si yo no me doy cuenta de eso y me ciego, yo me puedo confundir viendo los problemas de los demás y creyendo que mi misión es, entre comillas, quitarle los problemas a los demás.
Y eso no lo pueden hacer las criaturas humanas a menos que no tengan una lucha con el Señor y seamos uno con el Señor para que seamos instrumentos a través de los cuales el Señor puede obrar. Pero para que llegue ese momento, el Señor nos tiene que purificar, nos tiene que podar. Y nosotros no sabemos, yo les digo muchas veces, no sabemos ni siquiera cuánta fe tenemos, ni qué en nuestra fe, según lo que nosotros entendemos que es la fe, necesita ser purificada. Ni cuánta esperanza, ni cuánta caridad, ni siquiera sabemos tampoco cuánto fruto tenemos que dar y si es que hemos dado algo de fruto o no. Eso el Señor lo sabe. Eso está en la soberanía de Dios. Algo nos puede hacer ver, pero no siempre y generalmente nos podemos equivocar. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Ayer que teníamos el programa de Radio María, Paco comentó, claro, muy brevemente, un diálogo que tenía con su familia y su hijito de 6 años le hablaba de Pedro caminando sobre las aguas y por qué se hunde. Esas aguas es el mundo. Nosotros ir como ovejas es saber que vamos en un mundo hostil. Si no vamos con Cristo y si no tenemos los ojos puestos en Él, nos vamos a hundir. Y una manera de hundirnos es empezar a ver los defectos y las miserias de los demás. Y querer, entre comillas, cambiar a los demás. Nosotros vamos a ayudar y cambiar a los demás en la medida en que estamos en comunión con el Señor. Que somos uno con Él y entonces unidos a Él sí podemos dar fruto. Pero nosotros a veces creemos que para dar fruto hay que hacer cosas. Y lo primero para dar fruto es dejar que el Señor obre en nosotros. O sea, ese trasplante de corazón. Y descubrir que en nuestro corazón está fallando. Y entonces eso lo hacemos mientras vamos peregrinando. Y a veces las críticas, a veces diríamos la falta de apoyo, a veces incluso las persecuciones, entre comillas, son para que nos demos cuenta. En otras palabras, es algo misterioso. Pero claro, cuando nosotros decimos, ya tenemos el plan pastoral, ya sabemos que se va a hacer aquí, allá, etcétera, etcétera, entonces, claro, puede hacer que ese sea nuestro plan pastoral, pero de repente no es el del Espíritu Santo. Carol, creo que quiere comentar algo. Sí, Carol, adelante. Carol Caviedes. Ya se cansó Carol y de repente se fue. Padre Augusto, buenas noches. Buenas noches con todos. No, sino que no podía, no me habían dado permiso para activar el micrófono. Padre Augusto, una pregunta. Entonces, nosotros pues digamos que así como en tiempo atrás me acuerdo de una charla suya que decía, ¿no? Que podemos tener algo de fariseo y algo de publicano. Entonces también se podría decir que Tenemos podemos de también oveja y de lobo. Claro, claro, ¿no? Y eso es una lucha que se daría a lo largo de nuestra vida, ¿no? Si nos falta amor, si nos falta fe, ¿no? Así es, dentro de nuestro corazón, nosotros tenemos un hombre viejo, que nuestra naturaleza herida por el pecado, que tiene que ser purificada, que tiene que morir día a día, y simultáneamente tenemos el hombre nuevo, la vida nueva, que recibimos en el bautismo y que tiene que crecer. Y entonces a veces por falta de interioridad, esa lucha que está dentro, nosotros no la entendemos y nos volcamos a lo que vemos hacia afuera. Y entonces nos resulta más, diríamos, más interesante ver que las cosas no funcionan por los problemas de los demás,
por las motas que tienen los demás en sus ojos, que no saben, que no hacen lo que tienen que hacer. Y puede ser que eso también sea cierto, ¿ah? No significa en todo lo demás, todos nosotros somos los únicos que estamos mal, todo lo demás no. Todos los seres humanos tenemos esa dificultad y claro, si nos referimos a los que estamos dentro de la iglesia, los bautizados, eso a veces es más grotesco. Pero nosotros, una vez que vemos, oye, sí, estos hermanos a quienes de repente no amo, pero deseo amar, y que tienen esos problemas, yo inmediatamente tengo, Señor, pero yo los tengo igual o peor. Y entonces voy a lo que el Señor nos ha dicho, cómo ha obrado en la iglesia, y nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros, para ser sus enviados, vayamos con Él, seamos uno con Él. Somos su templo, nosotros estamos, diríamos, si somos de misa diaria, muchos acá somos de misa diaria, entonces nosotros diríamos, es como que nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, una capilla de adoración perpetua, pero que pasa la mayor parte de las horas abandonada. Entonces uno se da cuenta, yo no estoy tratando bien al Señor. Y de lo que hay en mi corazón sale, entonces por eso ahí vienen mis impaciencias con los demás. Y no me doy cuenta que no estoy dejando que el Señor obre en mí. Y entonces yo tengo que examinar mis acciones pastorales, llamémosle así, para ver si es que eso está pasando en mí. Entonces no es que Claro. significa, entonces ahora me voy a un convento, ahora ya dejo de obrar, sino me doy cuenta que quien está obrando es el Señor, que quiere obrar primero en mí, pero si yo estoy volcado solamente al activismo, a las acciones que yo hago, a mis planes, no me voy a dar cuenta que el plan del Señor es que yo dé fruto dejando que yo esté unido a Él. Él es la vid, yo soy el sarmiento. Y que de repente los frutos que voy a dar van a ser incluso después de que parta de este mundo. Pero nosotros a veces como ya queremos todo en vida, pueda que el Señor nos deje alguna de esas cosas, pero pueda que no. Entonces, nosotros, la división que tenemos es mayor. Y claro, el enemigo nos alienta en esa división, en esa confusión. Yo les citaba en la mañana a otros hermanos esos dichos marxistas, ¿no? Si tú no puedes derrotar a tu enemigo, dice, tú tienes que confúndelos, divídelos. Eso es lo que hace el demonio. Entonces nos confunde, nos divide, de manera que nosotros no sabemos contra quién peleamos. Y entonces a veces creemos que peleamos con otras criaturas humanas, que no me mira bien, que no me aprecia, que todo lo que digo yo blanco dice negro, o que no sabe lo que hace, pero tiene ahí autoridad, poder. O empiezo a pelear incluso conmigo mismo. No, y el asunto es que yo para vencer a ese enemigo que no soy ni yo mismo, ni otras criaturas humanas, sino el enemigo de Dios que me quiere confundir, yo tengo que saber que necesito caminar en este mundo en comunión con el Señor. Permanentemente, vivir en su presencia. Y que probablemente uno dice, yo todavía eso no lo tengo. Entonces yo me doy cuenta, todavía no lo tengo, lo quisiera tener, el Señor también quiere, y cuando voy a hacer cosas, me tengo que dar cuenta que el Señor quiere que yo que yo cada vez le autorice más, que de repente no le estoy dando las autorizaciones. Porque nosotros tenemos como, no sé pues cómo ponerlo como ejemplo, como una especie que tuviéramos una serie de contraseñas, password, y les damos al Señor algunas, pero no se las damos todas. Que nosotros nos escondemos al interior de nuestras tinieblas.
tenemos grilletes, tenemos cepos, tenemos, como se llama, rocas. Tenemos que dejar que el Señor nos quite eso, y para eso es la oración por los demás y la oración pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Pero bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta, o escrita o de alguien que levante la mano. ¿Cómo vamos de tiempo? Padre, quería hacer otra pregunta. Usted dice que debemos ver a Cristo en los demás hermanos. Y en nosotros mismos Realmente, también, por supuesto. pero somos ovejas y somos a veces lobos, como dice la hermana Mirta. Y bueno, entiendo que esto es cuando estás con el pecado, cuando estás agarrado de dioses, cuando eres oveja o cuando eres lobo, ¿no? Cuando La amamos pregunta es- como el Señor ama, Ujú. mansos y humildes, somos ovejas. Cuando no amamos como el Señor ama y no somos mansos y humildes, somos lobos. Entonces la pregunta viene acá, ¿cómo podemos ver a Cristo, por ejemplo, en un hermano a quien deberíamos amarlo, pero es un asesino o es un violador? O sea, entiendo que debemos separar. Claro, nosotros lo que tenemos que saber es que la plena visión de las cosas no la tenemos. Nosotros sabemos si es que ese asesino violador es un bautizado, si es que esa persona ha recibido al Señor, lo que ocurre es que esa persona está totalmente esclavizado, sometido y engañado en las tinieblas, diríamos, en la celda más oscura del calabozo. Y que consecuencia de eso ha hecho las barbaridades que ha hecho. Entonces yo digo, una cosa son los actos de esa persona, reprobables todos, pero otra es la persona amada por Dios. Entonces, yo tengo que saber que por esa persona que está tan gravemente enferma y ha producido tan malos frutos, está tan dañado, que necesita nacer de nuevo, y eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces yo oro por esa persona. Puede ser o no que de repente yo tenga la oportunidad de interactuar con esa persona o con los familiares de esa persona. O pueda que no. Yo oro por esa persona. Y igual por cualquier otro. Y luego veo en oración, en presencia del Señor, digo, Señor, yo no he hecho esas cosas. Y si no he hecho esas cosas es porque tú me has protegido. Pero no por mérito mío. Y sin embargo yo me acomodo, me siento mejor, desprecio a los demás y no soy parte, entre comillas, de los que trabajan para recorrer tu mies, sino yo soy parte del problema porque me convierto en un opinólogo, un crítico de todo el mundo. Entonces empiezo a ver, ¿cuánto me dedico a criticar y cuánto me estoy dedicando a hacer oración por esas personas? Si yo llego a la conclusión, oye, oración por esas personas, casi ni me sale el deseo de hacer oración, y los veo con cierto desprecio, haya estos, ya. Entonces yo me doy cuenta, no tengo el sentimiento de Cristo, que siendo Dios hizo obediente, y no entiendo que la fe es obediencia, y que ser discípulo es seguir a Jesucristo. Entonces me tengo que preguntar, ¿a quién, en este caso específico, a quién estoy siguiendo? ¿Y cuál es el argumento, diríamos, la narrativa que he recibido de alguna parte, pero no del Señor, que me está llevando a separarme, a, como dicen ahora los psicólogos mundanos, a ver a esos como tóxicos? Y entonces me ayuda a conocer mi corazón. ¿Con eso resolví el problema? No, pero hago oración.
y sé que el Señor está obrando a través de alguien que de repente no soy yo, serán otras personas. Pero si es que yo estoy de repente más cercano o más involucrado, puede ocurrir que de repente soy cercano, soy involucrado, pero me alejo, paso de largo, porque siento que me contamino, que me ensucio. Y claro, eso va a ocurrir cuando yo creo que yo soy el que tengo que resolver el problema. Pero puede ocurrir que yo todavía estoy pues cojeando con los dos pies. Entonces, claro, yo en ese momento voluntaristamente quiero ayudar y resolver las cosas, pero yo en realidad voy a ser más un estorbo e incluso me puedo dañar a mí mismo. Entonces el Señor me va a ayudar a que yo sepa qué tengo en mi corazón y cuál es el buen combate que tengo que pelear. Y saber si estoy peleando ese buen combate o de repente me he escogido otros combates que no son el verdadero. No sé si con eso ayuda un poco para hacer un comentario genérico de esa pregunta genérica que haces, ese caso genérico que presentas. Le quería hacer otra pregunta, padre. Y una pregunta acá. ¿Puede el utilitarismo, que afecta tanto a nuestro tiempo, llegar a ser considerado un pecado mortal? Claro, si yo cosifico a la gente, por utilitarismo la gente hace abortos. Dice, ese niño me estorba, no vale, ahí no hay vida, entonces dispongamos de esas vidas humanas, busquemos que alguien me engañe con alguna legislación y que me diga que no es problema. Entonces, el utilitarismo es muy amplio, tiene que ver básicamente con la deshumanización, con la cosificación de los seres humanos que se convierten en mercancía. Por eso el Señor volca, purifica el templo, volcando esas mesas de los cambistas, etc. Nosotros podemos hacer incluso de las cosas más santas mercancías. Por eso el Señor también nos advertía, lo veíamos también esta semana, ¿no? Que no hay que darle las perlas a los chanchos, a los cerdos. Es decir, para poder acoger al Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta que se necesita pues hacer ese camino y necesitamos testigos, ¿no? Entonces, claro, caso por caso yo tengo que ver la situación, pero yo tengo que saber que siempre que el Señor me envía, me pide algo, siempre es porque Él quiere, a través de ese envío, de eso que yo, entre comillas, voy a ofrecer, de mi tiempo, de las cosas que dispongo, que he recibido de Dios, es porque el Señor quiere en mí obrar y para eso quiere que yo tome conciencia de qué hay en mi corazón. O sea, yo creo que es tal vez un poco más fácil para un clérigo darse cuenta de eso. O sea, les cuento algo que no sé yo no sé si es que eso es genérico con los clérigos, ¿ya? Pero yo les cuento de mi experiencia. No es, en consecuencia, no estamos hablando acá de normas, sino es de experiencia. Y en consecuencia eso puede que sí, puede que no, puede ser que esté equivocado. Pero yo lo que noto cuando confieso, por ejemplo, y claro, hay días en que uno confiesa a más personas, generalmente domingos, como hoy día de precepto, etc. Entonces, yo lo que noto es que la gente me va diciendo, yo voy escuchando los pecados, se están confesando ante el Señor, pero yo los escucho. Y yo lo que veo es que cada uno de esos pecados me interpela a mí. En relación a si yo tengo algo parecido, o si tuve algo parecido en otro momento, o qué misericordia del Señor que no tengo algo parecido a eso que las personas dicen. Porque veo pues que esas cosas
ocurren. Y además veo que el Señor tiene la disposición para que esas personas empiecen de nuevo, les perdona. Entonces, eso que un cura se puede dar cuenta cuando se acerca, diríamos, en su ministerio, en esa relación que el Señor establece a través del ministro con otras personas, entonces uno se puede dar cuenta, eso que dice el Señor, que misterioso es el corazón del hombre, que nosotros no lo conocemos, solo el Espíritu Santo. Pero eso también debería de ocurrir entre los esposos, que también son ministros. Y claro, de alguna manera en sus hijos, claro, los esposos uno no confiesa al otro, pero más o menos se dan cuenta. Pero ¿qué me parece que ocurre a veces entre los esposos? Los esposos, diríamos, llegan a una especie de ¿cómo le llamamos? De promedio, de complacencia y de consuelo, y entre ellos se juzgan y ya llegan a un empate y ya se consideran aceptables en un punto intermedio que no es el del Señor. Generalmente no se ayudan para ir al Señor. Entonces, o se juzgan muy severamente entre ellos, de modo que uno de los dos se sienta superior al otro y quiera ser su confesor, quiera ser su predicador o su predicadora, pero no porque quiere que tenga un nuevo corazón, sino porque quiere de alguna manera tener una cierta autoridad. Entonces, ir al mundo como ovejas en medio de lobos, ir al mundo sin ser del mundo, es toparnos con el maligno. Por eso en el capítulo 17 de San Juan, el Señor, cuando hace la oración sacerdotal, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. En el mundo el maligno se mueve. Y el maligno engaña, es mentiroso. Y lo que hace es eso, que nosotros nos autoengañemos, nos engañemos, o sin darnos cuenta a veces pactemos con él y ya no hacemos lo que el Señor nos dice. Nos quedamos a medio camino. Eso era entre las instrucciones que el Señor da cuando envía, no se detengan a medio camino, dice. ¿A qué se refiere eso? No es detenerse a medio camino, a que yo no me quede en mi intermedio, que tenga los ojos puestos en el Señor, que sepa o sea, tener fe no solo es creer que Dios existe. Tener fe es saber que yo soy de Dios. Yo soy de Jesucristo. El Señor quiere obrar a través mío y quiere curarme. Quiere sanarme. Quiere que sea perfecto. Y Él tiene el poder para hacerlo. Pero a veces yo me estaciono. Una manera de estacionarme es viendo las miserias a los demás. Bueno, no sé si es que eso... Néstor Flores, A ver, Néstor. adelante, Néstor. Gracias. Padre Augusto, usted ha tocado el tema del voluntarismo, ¿no? Y a mí me surge una duda, uno puede considerar que está actuando, o sea, que es vanidad lo que lo mueve, cuando sabiendo que no está en gracia, actúa movido por su conciencia, movido porque no es, digamos, no es por un tema de sentirse bien con uno mismo, sino que su conciencia lo mueve incluso a hacer algo que de repente no quiere, ¿no? Pero es tan fuerte el movimiento de la conciencia que uno no puede negarse, ¿no? A hacerle caso. Entonces, en ese caso, sabiendo que no se está en gracia,
¿cómo podríamos interpretar eso, ¿no? O sea, ¿nos favorece en algo de cierta manera o es, digamos, Es que justamente hay un problema pues clave, ¿no? Yo tengo que darme cuenta que no estar en gracia es ser enemigo de Jesucristo. Pero si para mí no estar en gracia es una cosa, diríamos, secundaria, y yo creo que no es algo que tengo que enfrentar, y entonces quiero hacer cosas para los demás, yo puedo confundirme y fácilmente creer que el problema son los demás o, como tú dices, buscar vanagloria. Entonces yo tengo que tener conciencia que no están en gracia. Yo les decía ahora a otras personas, todos los pecados son soberbia. Ya, es cierto que tiene distintas manifestaciones, pero hasta que yo no me doy cuenta que en realidad hay un solo pecado, que es soberbia, que se manifiesta de distintas maneras, y que la soberbia es querer ocupar el lugar de Dios, entonces yo puedo creer que mi pecado no es un problema con Dios, sino es un problema de relación con otras criaturas humanas o simplemente problemas de desórdenes internos. No tengo conciencia de mi rebeldía, que persigo a Dios, que me convierto en un lobo rapaz, que no dejo que ese hombre nuevo, que esa vida nueva que el Señor ha puesto, pequeña, que tiene que crecer, yo igual o peor que Herodes, lo quiero eliminar. Entonces, una manera de ser confundido y engañado para que no descubra eso es me pongo a hacer cosas. Ten en cuenta, Herodes hizo el templo. El templo que todos decían, uy, qué bello es este templo. Entonces, pero ese templo necesitaba ser purificado. Se había convertido en un instrumento de comercio. Entonces yo puedo hacer eso en mi vida también, en mi vida de fe, y eso le puede ocurrir a los clérigos, a los laicos comprometidos. Y entonces, si nosotros queremos realmente ser enviados del Señor, vemos que hay muchas tinieblas, el Señor nos dice que tenemos que ser luz, nosotros podemos creer que el asunto, entonces vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Sí, probablemente el Señor quiere que hagamos muchas cosas, pero yo tengo que también darme cuenta si es que, y en ese examen, tengo que hacer ese examen para ver yo cómo estoy tratando al Señor. Es decir, cómo estoy tratando a mi sagrario, que es mi corazón, cómo estoy tratando a mi custodia, la custodia, que es mi corazón, cómo hago mi procesión de Corpus Christi, que tiene que ser mi vida diaria cada vez que recibo al Señor y empiezo a obrar en el mundo, cómo veo a los demás, si los quiero utilizar, los veo como una manera de sacar alguna ventaja, o con corazón sincero quiero que vayan al Señor. Entonces uno empieza a descubrir que hay cosas que no son tan rectas, no son tan conformes a lo que el Señor me pide. Me doy cuenta y no me asusto, no me desespero, no. Sencillamente digo, Señor, veo que que no era tan leve como yo creía. Entonces le pido al Señor que me cure, que me sane. Busco la confesión sacramental y vuelvo a empezar. Avanza y nuevamente puedo llegar a descubrir otras cosas, porque muchas de las cosas que hay en nuestro corazón las descubrimos en interacción con los demás. Muchas de las cosas que nosotros descubrimos en nuestra relación con Dios, con Jesucristo, con el Señor, las descubrimos en la relación con otras criaturas humanas. Entonces yo tengo que tener eso presente. Pero se me pasa con mucha facilidad. Padre,
el tiempo nos ha ganado un poco. Quisiera hacerle una última pregunta del público. A ver, Dice, si es nuestro deseo de evangelizar y nos vienen ideas y planes para llevarlos a cabo, entonces, ¿cómo saber si hacemos lo que el Señor quiere? ¿Debemos orar más y crecer en humildad? ¿Pedir Claro. ayuda al Espíritu Santo? claro, eso siempre hay que hacerlo, ¿no es cierto? Pero cuidado que con esto que yo le estoy diciendo aparezca que estoy haciendo una invitación al inmovilismo. No, nosotros somos peregrinos, entonces muchas veces esos deseos de hacer cosas, de nuestros planes, probablemente no sean plenamente conformes a la voluntad de Dios, pero es muy probable que tengan algo de la voluntad de Dios, sobre todo si son de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, si es así, yo no es que digo, ay, entonces ahora, antes de que esto no sea perfecto, mejor no hago nada. No, yo tengo que decir, ah, ya, mira, hay este plan pastoral, formo parte de este grupo, de esta acción pastoral en mi iglesia, en mi parroquia, en mi comunidad, etcétera. Tengo que hacer estas cosas, pero tengo que saber, haciendo estas cosas, el Señor quiere que yo me dé cuenta qué cosas necesito que el Señor obre en mí y que todavía no le estoy autorizando. Entonces voy con esas dos miradas. Lo que debo evitar es pensar que el problema está solamente fuera, porque efectivamente va a haber problemas fuera, me refiero en otras personas, pero yo lo que tengo que darme cuenta es que también el problema lo tengo en mí. De repente se manifiesta de otra manera, de repente está un poco más oculto, de repente no es tan manifiesto como en las personas que tengo enfrente, pero yo tengo que darme cuenta que también tengo ese problema en mí. Y entonces tengo que simultáneamente pedirle al Señor que obre en mí, que crecer en humildad, en ser dócil, más fiel, que aumente mi fe, pero también simultáneamente oro por los demás. Y estoy dispuesto a escuchar al Señor que me puede indicar en el curso de mi acción pastoral con otros hermanos, me puede hacer ver que hay problemas en lo que estoy haciendo que pueden ser corregidos, mejorados. Pero lo que no puede faltar es que el Señor me va a pedir y va a querer que yo sea coherente. Que lo que diga, si estoy diciendo cosas rectas conforme a lo que Él nos enseña, yo lo viva. Y que ese problema de coherencia tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la mansedumbre y tiene que ver con la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues hermanos. Padre, muchas gracias Vamos a... por responder nuestras preguntas y bueno, queríamos aprovechar de todas maneras de parte... Esa palabra aprovechar es medio utilitarista. Escúchenme. Lo que tenemos que darnos cuenta, esto que les estoy diciendo aplica para este espacio. ¿Ya? Y aplica a mí, ¿no? Entonces yo cuando le estoy diciendo estas cosas, y ustedes preguntan eso, yo estoy tratando también de decir, oye, para ver, bueno, y a ver, yo qué, cómo está al bebé en mi corazón. Entonces, eso necesita que nos ayudemos mutuamente, sabiendo que todos necesitamos ser transformados, renovados en el amor de Dios, y por eso que necesitamos hacer oración unos por otros. ¿Ya? Eso para que no nos descentremos. Pero bueno, yo sé, yo ya me imagino que ustedes quieren saludarme por mi cumpleaños de mañana. No, pues hay que, O de mi parte santo. de todos y cada uno de los integrantes del equipo de Reflexiones Católicas, queremos desearle que el día de mañana, 30 de junio, pase un feliz y muy bendecido cumpleaños. Para tal efecto, lo que usted siempre nos inculca, vamos a dar lectura a una oración que hemos preparado para usted. Amado Señor, tiene que ser de corazón. amado Espérame un Señor, ratito, Alberto. Hoy día es mi santo, ¿eh?
Hoy día es mi onomástico, porque yo soy Pablo Augusto, entonces yo celebro mi santo 29, mi onomástico y mi cumpleaños el 30. Perfecto, lo Entonces, dijo sigue perfecto. adelante con la oración que te estoy interrumpiendo mucho. Amado Señor, el día de mañana y el día de hoy, en que celebramos el nacimiento del Padre Augusto Meloni Navarro, te pedimos que llenes de bendiciones y alegrías su corazón, que lo guardes de todo mal y lo sigas acompañando en el camino que tú has elegido para él antes que naciera. Dale la docilidad para cumplir tus designios, porque tienes un plan perfecto de felicidad y esperanza para él. Llénalo de tu amor misericordioso y de tu sabiduría, para que continúe guiando a tus ovejas en cada paso y darles así un propósito para su existencia, el cual es seguirte a ti, Señor. A ti, Madre Santísima, te rogamos que lo sigas conduciendo de tu mano, lo fortalezcas y lo envuelvas en tu inmaculado corazón, que es refugio seguro. Finalmente, te pedimos por todo aquello que necesitas y que tú, solo tú lo sabes, Madre. Amén. Yoli, por favor, proyecta el video. Ah, también con video, a ver, Yoli. Claro, un videíto, mi padre. Padre, Amén, hermanos. Muchísimas gracias. ¿Ya? finalmente, hermanos, el día de mañana los esperamos a todos para acompañarlos en la Santa Misa a las 9:30 en la Iglesia Santa Mónica, en la Parroquia Santa Mónica, a las 9:30 el día de mañana. Muchas gracias a todos, los esperamos. Estoy contando cuántos hay acá. Ok, mañana estamos ahí. Bueno, te voy a dar la bendición y terminamos con una oración y claro, me alegraría mucho a los que puedan. Sé que ustedes muchos tienen obligaciones y no podrán estar físicamente presentes, pero cuento con sus oraciones. Pero vamos a hacer una oración ahora juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Por tu y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Muchas gracias por todo, por su paciencia. Y ya Dios mediante, con los que puedan, nos veremos mañana. Si no, nos vemos de todas maneras el próximo miércoles vía Radio María o el próximo jueves acá en este mismo espacio.
Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Hasta luego, Padre. Dios lo bendiga, Padre Meloni. Gracias. Que Dios los bendiga a ustedes también. Unidos en oración. Unidos en oración. Hasta mañana, Padre.